Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ella del signo de Cáncer, cariño, mi cangrejito. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones mi querido Cáncer. Muy bien, corazón. Antes de empezar, nos vamos a recargar de buena energía con el cuenco tibetano. Tú solamente toma lo que es tuyo. Empezamos, corazón, mi querido cangrejito. Muy bien, cariño. Muy bien. La imagen que yo he visto con el cuenco tibetano, mi querido cangrejito, es como si tú estuvieras sentado lo que es en tu planeta, en la luna, cariño, pero te rodean como mucho más planetas, cariño, mucho más mundos te rodean. Yo lo que siento, mi querido cangrejito, que llevas una temporada en la cual te preguntas el porqué de las cosas o simplemente estás reflexionando de todo lo que tú has vivido en el transcurso de tu vida. Cáncer. Siento un Virgo muy fuerte, tú solamente ve tomando lo que es tuyo. ¿Y cómo así, Richard, que estoy recordando, reflexionando, meditando todo lo que yo he vivido? A veces, Cáncer, te preguntas qué hubiera pasado si tú hubieras tomado esa decisión, qué hubiera pasado si tú hubieras continuado con esa persona, o simplemente qué hubiera pasado si te hubieras quedado en un lugar determinado. Pero esto no tiene por qué ser de repente para que tú te sientas mal. No, al contrario, Cáncer. Como estás en la posición de tu planeta, la Luna en este caso, siento, mi querido Cáncer, que hay como un despertar para ti. Es como que te das cuenta que cada movimiento, cada paso que tú has dado o cada decisión que tú has dado, te ha llevado al lugar donde tú estás actualmente, mi querido Cáncer. O simplemente, si tú de repente las cosas no han pasado como tú esperabas con él o con ella, siento como que ya no hay como ese resentimiento, como ese dolor. No, al contrario, es como que lo ves como un recuerdo, como algo que tenía que pasar. Y muchos de ustedes, Cáncer, inclusive, desean el bien para ellos o para ellas. Y quizá de repente esto puede ser muy sorprendente para muchos de ustedes si no está llegando, pero muy pronto va a llegar ese tipo de energía, ese tipo de vibración en tu mundo. Siento, Cáncer, que en base a esto hay como un despertar, como que muchos de ustedes no es resignación, simplemente lo tomas como un aprendizaje y dices, bueno, si no se ha podido concretar las cosas con él o con ella, pues entonces me voy a dar lo que es un tiempo para mí, voy a continuar, me voy a centrar en mis proyectos, en mis cosas, y que lo que tenga que pase. Como que ya te estás tomando las cosas con más humor, Cáncer, ya no con tanto drama o de repente tristeza o resentimiento. Es como que tú lo que quieres en estos momentos es calidad de vida, paz mental,
necesitas disfrutar tu presente, tu momento, mi querido cangrejito. Siento esto. Entonces, Cáncer, en base a esto, siento que para muchos de vosotros posiblemente, porque quizás hay un grupo de ustedes que ya ha estado viviendo este tipo de energía, es como que muchas personas que tú ya habías cerrado ese ciclo empiezan como a aparecer, a ponerse en contacto de una forma directa o indirecta, pero se dan cuenta que se han encontrado con otro Cáncer, con otra persona, con otra energía, cariño. Ya no eres la misma persona de antes. Y por más que ellos o ellas intentan de repente volver atrás, es como que tú eres otro ser Cáncer. Ya no te prestas a su juego, ya no estás de repente muy pendiente de ellos, ya no estás triste, ya no te va a entrar lo que es esa ansiedad que me ha escrito hoy, ya no me escribe dentro de una semana, ¿qué habrá pasado? ¿Por qué se pone en contacto? No, te vuelvo a decir, Cáncer. Siento que muchos de vosotros ahora empiezan como a tomarse la vida con más humor, mi querido Cáncer. Y no solamente esto está relacionado con la pareja, sino que también con tu vida. Sucesos que a lo mejor tú has vivido en tu infancia, en tu juventud. Es como que hay una vocecita que te dice, es una experiencia más que tú tenías que vivir. Es algo que tú tenías que aprender. Y ahora ves el mundo con otras luces. Y esto cuando pasa Cáncer, como todo empieza a ponerse en orden, las personas que a lo mejor se alejaron, aún teniendo sentimientos por ti, pero por X motivo, porque las energías no estaban bien, se alejan, vuelven. Pero tú ya no eres el mismo. Tú ya eres otra persona, Cáncer. Eres otra mujer, otro hombre, con otros ideales, con otro carácter, Cáncer. Noto que ha habido como un despertar, o va a haber como un despertar para muchos de ustedes. Es cierto, Cáncer, que el camino no es fácil o no ha sido fácil, porque a veces dentro de ese recuerdo y dentro de tu fuerza, a veces como que hay una pequeña nostalgia, pero luego reaccionas, luego te das cuenta que tienes que continuar para adelante, Cáncer. Te das cuenta, ¿vale? Entonces, yo lo que siento, Cáncer, quizás hay un grupo que ya está en esta faceta, está evolucionando, y hay otro grupo que recién va a empezar a ver un despertar. Va a surgir un despertar. Va a pasar algo, Cáncer. Va a pasar algo en la cual muchos de ustedes inclusive se van a sorprender. Porque quizás en otras circunstancias, en otro tiempo, si tú te encuentras con esas personas que tú necesitabas que estén en tu vida, cuando tú te encuentres con ellos, todo va a ser diferente. O todo es diferente, Cáncer. Ya no eres la misma persona de antes. Ha habido un cambio, ha habido un crecimiento. Pero es verdad que te ha costado, como dice en esa frase, sudor y lágrima. Te ha costado. Pero estás en otra faceta. Esto, mi querido Cáncer, te va a llevar ¿a qué? A que tú entres a otro plano, ya que te traiga, mi querido Cáncer, un despertar espiritual. Vas a avanzar en tu eje, mi cangrejito. Vas a avanzar. Todo empieza a ponerse en orden en tu vida, Cáncer. Todo empieza a tomar sentido en tu vida. Todo lo que a lo mejor de repente te faltaba, empieza a llegar, mi querido cangrejito. Me encanta tu energía, sinceramente, Cáncer, porque llevabas una temporada en la cual rebotabas de un lugar a otro, pero ahora hay un despertar para ti. Te ha costado, Cáncer, pero lo estás logrando. Vamos a ver qué más me dicen. Carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo, mi querido cangrejito.
Carta guía, carta consejo, mi querido cangrejito. Tenemos lo que es la carta del 2 de copas, cariño. Y debajo tengo más cartas, pero voy a dejar aquí, ¿vale? Si tú te das cuenta, mi querido cáncer, aquí hay dos seres que se encuentran. Dos seres, ¿vale? Porque aquí este brazo tiene un color y el otro brazo tiene otro color. Entonces, muchos de vosotros, mi querido cáncer, en base a este despertar, te vas a encontrar con una persona que te va a acompañar por el resto de tu vida, como pareja, como amistad o simplemente como una persona especial en tu vida. Porque tenemos lo que es la carta del 2 de copas. Por otra parte, también, mi querido cáncer, muchos de vosotros van a hacer las paces con alguien o simplemente muchos de ustedes cáncer, ahora que empiezas a vibrar bien, el destino te va a llevar a que te encuentres con esa persona que tú tanto estabas soñando, estabas pensando. Pero hay que aclarar algo, cáncer. Recuerda que tú ya no eres la misma persona de antes. Recuerda que muchos de vosotros hay un despertar. Se te quita la venda de los ojos, cáncer. Este encuentro no va a ser dramático. Este encuentro va a ser pacífico. Pacífico, porque sale la carta de 2 de copas que nos hablan del amor. Muchos de vosotros, cuando tú tengas ese encuentro con esa persona, va a haber armonía, buena comunicación, lo vas a responder como si no hubiera ningún tipo de problema, pero en este caso tú vas a tener el control de la situación. Si tú de repente, mi querido cáncer, todo este tiempo te sentías muy triste, te sentías de repente como que te faltaba tu alma, tu llama gemela, en base a esa evolución que tú estás teniendo o que tú vas a tener a un despertar, porque recuerda que te he visto sentado en tu planeta, en la luna, y rodeado de muchos mundos, vas a empezar a conocer a muchas personas importantes en tu vida, muchas personas que van a ser importantes para tu vida. Cariño, hay como un pacto, como una alianza con el universo. Es como que Papá Dios te quiere entregar un regalo, quiere que esta vez tú sonrías. Veo matrimonios, veo uniones, veo reconciliaciones. Con personas nuevas también puede ser, como también con personas del pasado, mi querido cáncer. Pero esto quiere decir que la última palabra lo tienes tú. Tú ya no eres la misma persona de antes, cáncer. Ha habido un cambio. Va a haber un cambio para vosotros. Aquí veo armonía. Esto siempre funciona así, mi cangrejito. Muchas veces me dicen, Richard, ¿por qué no puedo ser feliz? ¿Por qué tengo un buen trabajo? Soy una persona muy atractiva, pero estoy solo. Estoy sola, cariño. ¿Por qué? Porque estás siempre pensando en la soledad, porque siempre estás pensando a que la felicidad tiene que ser acompañada de otra persona, mi querido cáncer. Y entonces, como lamentablemente el universo no distingue entre negativo y positivo, te da lo que tú estás en ese momento vibrando, lo que tú en ese momento estás pensando, atrayendo. Entonces, cuando tú ya empiezas a tener ese equilibrio, como está pasando para muchos de ustedes, es cuando el universo te empieza a entregar todo lo que tú te mereces. Felicidad, una compañía, un buen trabajo, el amor, etcétera, etcétera, mi querido cangrejito. Pero eso es en base a que tú vas despertando, cáncer. Porque mira, cáncer, vamos a suponer que tú, todo este tiempo, estás saliendo con un hombre o una mujer que no te da lo que es tu lugar, que te hace sentir mal, que está de repente en otra relación, una persona que te escribe y se va, pero tú aún así, cáncer, lo amas, lo quieres, mi cangrejito, lo quieres, te desesperas por él o por ella, cáncer, pero eres infeliz. Eres infeliz, mi cangrejito. ¿Por qué? Porque esta persona no es para ti.
o por qué esta persona en estos momentos no te está dando el valor que tú te mereces. ¿Por qué? Porque primero, cariño, hay que trabajar en casa. Cuando yo te digo que tienes que trabajar en casa, tienes que trabajar por tu amor propio, por tu autoestima, por tu seguridad. Si tú no tienes amor propio, si tú no tienes autoestima, si tú no tienes seguridad, pues entonces te topas con ese tipo de persona que no te va a valorar como tú deberían valorarte, cariño. No te va a valorar. Entonces, Cáncer, todo es un efecto dominó. Por eso se dice la palabra, la ley de la atracción. Tienes que atraer lo mejor para tu vida, o simplemente tú vas a atraer lo que en este momento estás vibrando. Tú estás vibrando, un grupo de ustedes, inseguridad, miedos, dudas, y por eso que te topas con ese tipo de personas. Y esto también, mi querido Cáncer, funciona en el trabajo, funciona lo que es en la salud. Cuando uno tiene mucho estrés, cuando uno está vibrando mal, es un efecto dominó. Pierdes trabajo, pierdes pareja y encima te enfermas. Cáncer. ¿Por qué? Porque no estás vibrando bien. Aquí me dicen amor propio, un pacto, una alianza, mi cangrejito. Voy a sacarte lo que es signos. Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude. Cáncer, Cáncer, Cáncer. Recuerda que tú vas a tener la última palabra, ¿vale, Cáncer? Me sale un Aries, me sale un Virgo, otra vez Virgo, me sale Libra, cierras con un Leo. Tú solamente toma lo que es tuyo, mi querido cangrejito. ¿Te ha pasado, Cáncer, que tú me dices, Richard, siempre conozco a muchas personas, siempre siento que hay mucha buena química, hay una buena relación, pero al final no se concreta? ¿Por qué? Es tu energía, Cáncer. Es tu energía. Vamos a ver. ¿Qué nos dicen iniciales? La letra S y la letra T. La letra I. La letra H y la letra I, otra vez. La letra S, uno más. La letra M y la letra N. También puede ser la letra W, ¿vale? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, mi querido cangrejito. Vamos a ver, cariño, cuál es ese encuentro, esa alianza, ese pacto que va a haber. Porque quizás de repente para muchos de vosotros lo que más te interesa es un contrato. Porque aquí también nos hablan de alianzas, de acuerdos. Cuando dos personas se ponen de acuerdo en un contrato, se dan la mano, ¿no? Se dan la mano y se saludan. Entonces, aquí está representado también por un contrato, una alianza, algo en la cual vosotros se ponen de acuerdo, un préstamo, un documento. No todo tiene que ser amor de pareja o una reconciliación también, inclusive de familia. A ver, Cáncer. Vamos a ver, mi cangrejito, vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Luego vamos a canalizar, ¿vale, Cáncer? Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 6 de espadas. Muchos de vosotros, mi querido Cáncer, tienen planeado hacer un viaje. O simplemente, mi querido Cáncer, hay una persona que te recuerda cuando tú estabas de paso por algún lugar. ¿Vale? Porque tenemos la carta del 6 de espadas. Por otra parte, también, mi querido Cáncer, hay una persona, cangrejito, que tiene muchos problemas. Puede ser por su propia inseguridad, como también puede ser que tiene problemas por sus decisiones. Porque si te das cuenta, fíjate muy bien, aquí este personaje que representa a un vikingo está en una embarcación, en un bote, y las aguas, cariño, están muy movidas. Es como si hay una tormenta, porque encima aquí las nubes son oscuras. Este personaje está buscando tierra firme. Este personaje está buscando paz, tranquilidad. Y como está al costado de la carta, cariño, del 2 de copas, este personaje, en sus momentos de agobio, de tristeza, de estrés, se pone en contacto contigo o te busca. O te busca. Entonces, Cáncer, como yo te he visto a ti que tú estás sentada o sentado en tu planeta, que es la luna,
aunque este personaje se acerque a tu vida y de repente te cuente lo que es una historia, que tiene problemas con su pareja, que a lo mejor de repente no es feliz, que te extraña o que simplemente quiere darte pena o lástima, mi querido cáncer, la última palabra lo vas a tener tú, cáncer. Lo vas a tener tú. Y esto, cangrejito, no quiero que te sientas mal. Esto no te hace ni malo, ni bueno, ni egoísta. Simplemente, cariño, te hace una persona que quiere su libertad, que quiere vivir en paz. Tú no eres culpable de que este personaje ahora se quiere poner en contacto contigo, que este personaje quiere hablar contigo o que te esté contando sus problemas y de repente piensa de que tú le vas a dar una solución. No, ¿vale? Tú no tienes responsabilidad. Todo es libre albedrío. Las personas vivimos cáncer en base a nuestras decisiones. Esto es así, ¿vale? Por otra parte, mi querido cáncer, voy a sacar toda la información que pueda con estas dos cartas. Muchos de vosotros van a hacer como una alianza, un contrato, y esto implica, cariño, que tú hagas un viaje. Porque aquí te veo haciendo un viaje. Y este viaje, cariño, ¿es para qué? Posiblemente por placer, porque aquí llevabas de repente una temporada muy estresado, muy estresada, o querías de repente respuestas, y en el lugar donde tú estás, pues no hay respuesta, ¿no? Entonces necesitas desconectar. Esta alianza también puede estar relacionado con un contrato en la cual tú tengas que viajar. Y aunque en estos momentos tengas tantas dudas, miedos, inseguridades, porque es verdad que todo comienzo, cariño, todo inicio da miedo. Da miedo, corazón. A todos nos da miedo. Un nuevo comienzo, un nuevo inicio. Mi cangrejito. Pero yo siento, mi querido cáncer, que deberías dar ese gran salto. Deberías desconectar. En este caso, deberías buscar esa paz, esa tranquilidad. No tengas miedo, cáncer. No tengas miedo a aventurarte. No tengas miedo a hacer un proyecto nuevo. No tengas miedo también, mi querido cáncer, posiblemente a empezar una nueva relación. No tengas miedo, porque esta es una carta guía muy buena. Nos hablan de alianzas, nos hablan de ayuda, nos hablan de amor, nos hablan de contrato. Pero es cierto que muchos de vosotros, como tenemos la carta del 6 de espadas, muchos de vosotros se están rescatando, pero también van a encontrar lo que es tierra sólida. Vas a encontrar a una persona real. Entonces, llegado el momento, cáncer, cuando tú encuentres o conozcas a una persona que te está ofreciendo una oportunidad, porque aquí hay un ofrecimiento, no tengas miedo, no tengas dudas. Cáncer, no tengas dudas. No cometas ese error, mi querido cáncer, porque recuerda que el universo no distingue entre negativo o positivo. De decir, ¿funcionará esta relación? ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Me ama realmente? Etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque entonces tú estás enviando un mensaje al universo de que no tienes seguridad con él o con ella. ¿Vale? Estás enviando. Llegado el momento, no digo que va a llegar ya, pero en un futuro tú vas a tener una propuesta. Y esta propuesta, cáncer, puede estar en que tú de repente te das un tiempo para desconectar, un tiempo para ti, en un viaje, en un trabajo también, pero ahí vas a conocer una persona que te va a ofrecer una oportunidad, ¿vale? Una persona que quizás también cáncer se está rescatando. Una persona que, llegado el momento cuando vosotros se tengan confianza, te va a contar cómo ha sido su historia. Y tú, cáncer, te vas a dar cuenta que es tu alma gemela. Te vas a dar cuenta. Entonces, cáncer, a ti te viene algo maravilloso. A ti te viene algo fantástico, pero es en base a una evolución, a un despertar, mi querido cangrejito. Vamos acá más cartas. Vamos a ver. Voy a barajear porque no quiere salir. Vamos a ver, cáncer, cáncer, cáncer. Cariño, ¿qué más dice? La carta del 9 de espadas. A veces, mi querido cáncer, muchos de ustedes también,
tienes como ese sueño de que una persona vuelve a tu vida, cáncer. Y esta situación, mi querido cáncer, te pone nostálgico, te despiertas con mal humor, te pone triste, cáncer. Muchos de vosotros piensan que este personaje piensa en ti, que te observa. Y puede ser, porque recuerda, cáncer, que hay una persona que lo está pasando mal. Y cuando las personas, cariño, lo pasan mal, se acuerdan de las personas que le trataron como un rey o como una reina. Y en este caso, mi querido cáncer, muchos de vosotros, como sois almas gemelas, porque aquí nos hablan de almas gemelas, muchos de vosotros están sintiendo su dolor, su tristeza, lo que está pasando en su vida. Pero esto no quiere decir, cáncer, que tú te quedes estancada o estancado esperando a esta persona, porque recuerda que te va a llegar una conexión con una persona nueva, ¿vale? Pero todo es libre albedrío, mi querido cangrejito. Vamos a sacar más cartas. La carta del 9 de bastos. Siento, mi querido cáncer, que te gustaría posiblemente confiar en alguien, contar lo que te está pasando. Te gustaría de repente preguntar qué es de su vida de ellos o de ellas. ¿Están bien? ¿No están bien? Y no porque a lo mejor de repente tú quieras volver con esta persona. No, porque recuerda que tú estás en un despertar. Tú te das cuenta que tuviste que conocer a esta persona para tomar decisiones, para estar en el lugar donde tú estás actualmente. Entonces, no para volver, simplemente que tienes curiosidad. Tienes curiosidad cómo está su vida, pero lamentablemente no sabes a quién recurrir, no sabes a quién preguntar. Te sientes como un poco frustrado o frustrada por esta situación, mi querido cangrejito. Muy bien, te voy a sacar lo que es un mensaje del arcángel Gabriel y vamos a canalizar, mi querido cáncer, ¿vale? Un mensaje del arcángel Gabriel, mi querido cáncer. Vamos a ver, cariño. Un mensaje del arcángel Gabriel. A ver, mi cangrejito. Dice, abra su sol interior. Escucha, unos hilos de plata salen de su plexo solar y se conectan con distintas partes de su existencia actual. Debe romper estos lazos y comprender hasta qué punto se ha estado aferrando a ellos durante demasiado tiempo, cáncer. Entonces, si tú de repente, mi querido cáncer, porque aquí no sabes a quién confiar, no sabes a quién contar, que tienes de repente a una persona en tu mente, que sueñas con esta persona, que has intentado rehacer tu vida, pero sueñas con esta persona, los ángeles dicen, cariño, que debes cerrar ese ciclo ya. Debes cerrar. ¿Por qué? Porque el sol, mi querido cáncer, en el tarot, a ver, lo busco aquí. Vale, aquí está. El sol en el tarot representa un nuevo principio, un nuevo comienzo, representa superar obstáculos, representa un nuevo amor, una nueva historia, comenzar desde cero. Representa esto. Y aquí te está diciendo, mi querido cangrejito, tienes que empezar tu propia historia ya. Tienes que darte una oportunidad. Tienes que cerrar capítulos de tu vida, porque algo maravilloso te está esperando a la vuelta de la esquina. Aunque tú lo sueñes, aunque tú lo recuerdes, aunque tú lo pienses, mi querido cáncer, tienes que cerrar con ese ciclo ya, me dicen, ¿vale? Bueno, espero que hagas caso, o si no, pues cariño, continúa con tu historia y llegará tu evolución a tiempo divino, mi querido cáncer. Muy bien, cariño. Vamos a canalizar, corazón. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Vamos a ver, mi querido cangrejito, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido cáncer. Muy bien. Siento, mi querido cáncer, que muchos de vosotros tenías como una ilusión porque había una persona que te hacía sentir muy especial, pero muy especial, ¿vale? Pero siento, cáncer, como que de por medio están las etiquetas de la vida, o estaban las etiquetas de la vida, mi querido cangrejito. Pero siempre está como en tu recuerdo esta persona. Para muchos de vosotros, mi querido cáncer,
esta persona todavía continúa en esta tierra, pero hay un grupo de ustedes que todavía recuerda la energía de ellos o de ellas, mi querido cangrejito. Siento, Cáncer, que me dice Richard, me hubiera gustado aprovechar más mi momento, vivir más mi momento. Me hubiera gustado haber disfrutado más de ellos. Vuelvo a repetir, para muchos de vosotros, Cáncer, estos personajes todavía siguen vivos, pero hay un grupo que no. Hay un grupo que no, mi cangrejito. Pero siempre tienes como ese recuerdo, como esa nostalgia, de querer saber de ellos, de querer preguntar, ¿me recordarán? ¿Me pensarán? ¿Nos volveremos a ver en la otra vida? Etcétera, etcétera, mi querido Cáncer. Tienes como una nostalgia, Cáncer, como una nostalgia. Pero luego veo, Cáncer, que tú te recuperas y dices, tengo que continuar, tengo que seguir. La vida tiene que continuar, mi querido cangrejito. ¿Estás preparando o te están preparando lo que es una sorpresa, mi querido Cáncer? ¿Estás preparando o te están preparando? Dice, dile que yo siempre lo llevo en mi mente. Dile que yo siempre me recuerdo de esa última reunión o ese encuentro, cariño. A veces me presento en sus sueños. Mi energía está ahí. Me gustaría poder abrazarle. Me gustaría poder decirle, aquí estoy. Pero solamente la energía lo sientes. Siento, mi querido Cáncer, que muchos de vosotros a veces han escuchado su voz. Esto puede ser seres de luz que ya no están lo que es en esta tierra, o puede ser la energía de ellos. Muchas veces, mi querido Cáncer, tú has escuchado la voz de ellos, su energía. En estos momentos, mi querido Cáncer, cuando tú estás viendo la lectura, vas a escuchar un sonido. Un sonido, no de la calle, dentro de casa, Cáncer. A lo mejor, yo que sé, se mueve un cuadro, a lo mejor escuchas que cruje algo. Me lo confirmas, ¿vale, Cáncer? Porque me dicen, a través de ese sonido me manifiesto yo. Siento esto, Cáncer. A través de ese sonido se va a estar manifestando esa energía para muchos de ustedes. Especialmente las energías que ya no están lo que es en esta tierra. ¿Qué tiene que ver para ti, Cáncer, el recuerdo de un personaje que llevaba unas gafas oscuras? ¿Tienes una foto o tienes un recuerdo con esta persona? ¿Tienes algo? ¿Recuerdas mucho, Cáncer, los momentos en la cual de repente vosotros te veo montado en una moto? Te veo montado en una moto, ¿vale? Pero puede ser también un carro o un coche. Pero tienes un recuerdo de esta situación, mi querido Cáncer. Tienes un recuerdo. Pero es muy curioso porque es como que o esta persona te abrazaba o tú de repente abrazabas a esta persona, pero me dan a entender como en una movilidad. Puede ser una moto, puede ser un carro también. Te veo ahí. A veces tienes como un poco de nostalgia, de tristeza por las personas que ya no están en tu vida. No es que no estén en esta tierra, simplemente que como tú eres una energía, Cáncer, que te gusta adoptar a todos como si fuera tu familia, a veces te entra como esa nostalgia. ¿Qué será de ellos? ¿Nos volveremos a encontrar? ¿Serán felices? No todo tiene que ser pareja, ¿vale? No, simplemente que te entre esa nostalgia o ese recuerdo. Puede ser la familia, tus hermanos, tu entorno. Estás como un poco nostálgico, nostálgica, Cáncer. Pero puede ser también cariño por el clima. Si estás en un lugar donde hace mucho frío, es normal que a veces nos entre ese tipo de nostalgia. Alguien ha dicho,
Alguien ha dicho cáncer. ¿Vale? Te vuelvo a decir cáncer. Si tú escuchas algún sonido o algo en casa, justo cuando estás viendo la lectura, o después que mires la lectura, o antes, porque recuerda que las energías son así, quiere decir que ellos están presentes, ¿vale, cáncer? Dime, mi querido cáncer, si últimamente estás viendo señales, posiblemente ves como muchas mariposas, muchas aves, te están como queriendo entregar algún mensaje. Me dicen, te quieren guiar tu camino, cáncer. Te quieren guiar, ¿vale? Vamos a ver. Yo lo que estoy viendo, mi querido cáncer, que una persona tuvo un detalle muy bonito en la cual de repente tú o te manchaste la ropa o tenía mucho frío y este personaje, mi querido cangrejito, te emprestó lo que es su chaqueta o su abrigo, lo que tenía. Tú siempre recuerdas ese detalle, cáncer. Te has sentido como en ese momento muy protegido, muy valorado, valorada. Aunque de repente con esta persona nunca formaste una historia o no había intenciones de relación, siempre recuerdas ese detalle. Hay una imagen que la última vez que tú vistes a una persona, lo tomaste de la mano y es como que no se soltaban, como que sabían de repente que vosotros iban a estar separados mucho tiempo, simplemente esto era como el fin. Pero en ese momento, cáncer, tú no pensabas en ello. Tú no estabas consciente de que era la última conversación o que por X motivos pues iban a tomar como rumbo diferentes. No estabas consciente de esto, cáncer. Pero ese recuerdo, esa imagen se me ha venido ahora. Porque estoy ahora con los ojos cerrados, lo tomas de la mano. Esta persona te toma de la mano, cáncer. Y tú no creías que esto iba a ser, como se dice, el último contacto, la última conexión entre ustedes. No creías. Siento, mi querido cáncer, que ellos también recuerdan ese suceso. También, cáncer. Algunos de vosotros se han dejado de hablar de la nada, cáncer. Pero es como que las cosas se han ido complicando más. Como que si en su momento de repente vosotros hubieran hablado, hubiera habido lo que es un acercamiento, hubiera sido más fácil. Pero ahora, cáncer, es como que me dice Richard, las cosas como que se han complicado, como que hemos perdido lo que es contacto, hay un resentimiento, hay como una tristeza, mi querido cáncer. Muchos de vosotros, cáncer, van a ser madres o padres, ¿vale? Porque estoy viendo la energía de los niños. Me dicen, dile que escuche su corazón, dile que haga caso de su intuición. Dice que algo va a suceder, cáncer, algo que a lo mejor de repente tú ya lo estás sintiendo, tú ya lo estás pensando, mi querido cangrejito. Esto es lo que he podido canalizar para muchos de vosotros. Pero es muy curioso, cáncer, porque esa persona que te tomó de la mano también te recuerda, cáncer. También piensa en ti. Pero yo creo que como el contacto no ha sido muy fluido, como que las cosas se han enfriado entre ustedes. Pero hay alguien que te recuerda. Y siempre recuerda ese momento que te tomó de la mano. O tú de repente cuando estabas marchando, esta persona te tomó de la mano, te sorprendiste, cáncer, pero era como que de una forma inconsciente, porque recuerda que nosotros tenemos almas, cariño, es como que tu alma sentía, o el alma de ellos sentía esto. Sentía que esto era como la última conexión, el último contacto. Para muchos de vosotros esta persona ya no está en esta tierra, pero para otro grupo, mi querido cáncer, esta persona todavía continúa en esta tierra, pero te recuerda. ¿Vale, mi cangrejito? Vamos a ver qué me dicen los ángeles del amor. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, cáncer. Vamos a ver los ángeles del amor. La lectura bonus son más espirituales. Vamos a ver, cáncer. Los ángeles del amor. ¿Qué me dicen? Mi querido cangrejito.
Dice, química, siente una fuerte atracción magnética. Últimamente, mi querido Cáncer, es como que estás sintiendo una atracción por una persona que posiblemente tú ya conocías, ¿vale? Ya conocías. O de repente es una persona que acabas de conocer y sientes que hay una atracción entre ustedes. Todavía no son pareja, no. O si son pareja, cariño, quizás me dice Richard, yo me comprometí con él o con ella, pero no lo amaba al 100%. Esto pasa mucho, ¿vale? No lo amaba al 100%. O de repente yo sentía que jamás iba a sentir lo mismo que sentí por él o por ella, por una persona con la cual tú habías roto, cariño. Se había terminado lo que es una relación. Pero últimamente como que te sientes muy conectado con esta persona que tienes cerca. Como que te lleva muy bien, como que me dice Richard, algo está surgiendo, algo está creciendo, o puede ser respeto también. Puede ser respeto porque siento que hay una persona que siempre está ahí para ti, siempre te acompaña, lo tienes cerca, siempre te escucha, siempre hay un contacto, te abraza, te comprende. Vuelvo a decir, muchos de vosotros o no lo amabas al 100% o no sentías nada, pero está surgiendo algo. Y esto es mutuo, Cáncer. Así como tú estás sintiendo esta nueva sensación, este nuevo sentimiento, ellos también están sintiendo lo mismo. Al margen de lo que haya pasado, porque vuelvo a repetir, puede ser que vosotros son pareja, pero están distanciados, no se hablan, hay como un resentimiento. Quizás este chico, esta chica se está ganando otra vez lo que es tu corazón, mi querido cangrejito. Puede ser este caso, ¿vale? O de repente tú cada vez que te encuentras con alguien, como dice en esa frase, el roce es el cariño, sientes que algo va creciendo en ti. Es mutuo. Esto es mutuo, cariño. Esta persona también siente algo por ti. Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver, mi querido Cáncer, respuesta en el tarot egipcio. Pregunta lo que tú quieres, Cáncer. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver, Cáncer, Cáncer. Respuesta en el tarot egipcio. Es una lectura bonus, ¿vale? Y las lecturas bonus son más espirituales, cariño. A ver, ¿se mira? Sí. Vamos a ver, déjame ponerlo bien. Listo. Respuesta en el tarot egipcio. Pregunta lo que tú quieras, cariño. Opción 1, opción 2 y opción 3. Ahora, 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del Papa es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Aries. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta del ermitaño es un no. Puede ser que estás lidiando con un Virgo. Para aquellos que han elegido la opción 3, la carta del emperador es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Tauro. Muy bien, corazón. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo, mi querido cangrejito, corazón. Me gusta tu lectura. Me gusta tu lectura, porque es como si estuvieras, yo qué sé, como si fueras un libro abierto, como que te estás dejando llevar por las energías. Y esto me gusta, cangrejito. Vamos a ver las características, ¿vale? Las características, mi querido Cáncer, las características. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Vamos a ver. Para muchos de vosotros, mi querido Cáncer, va a haber un encuentro, cariño, o van a retomar otra vez lo que es un contacto, una comunicación. Puede ser una persona con la cual tú solamente tuviste algo pasional, puede ser el caso, o de repente una persona, cariño, del signo Escorpio. Escorpio, ¿vale? Ve tomando lo que es tuyo, Cáncer. La carta de loco. Esta persona puede ser alguien también de elemento aire, especialmente un Libra, pero también puede ser Géminis o Acuario. Este personaje puede ser de tu misma edad o puede ser menor que ustedes también. Piel blanca, cabello negro, natural o pintado. Es una persona Cáncer que viene a ti por impulso. Te hace una propuesta o posiblemente te dice, no me rechaces. Te va a decir esto. Pero este personaje Cáncer tiene una atadura, porque sale aquí lo que es un basto. Entonces,
puede tener lo que es un compromiso o está saliendo con alguien, pero es encontrarse contigo y esta persona no aguanta más. Te busca, Cáncer. Te busca. Porque la carta de loco es una energía también, mi cangrejito, que se deja llevar por los impulsos. Por los impulsos. Y este personaje cuando te vea se pone nervioso, nerviosa y te busca. Te busca, ¿vale? Es una persona muy inteligente. Es una persona que de repente, si tú lo conoces muy bien, siempre ha estado como en los primeros puestos, ¿no? Muy inteligente. Pero es una persona también, cariño, por eso yo apuesto más por un Libra, aunque puede ser un Géminis o Acuario. Es una persona que tiene tantas ideas, tiene tantos proyectos, pero no toma esa decisión. No toma esa decisión. O de repente te ofrece tantas cosas, pero no suelta. No suelta. Hay un basto aquí. Vamos a ver, Cáncer. La carta también del 2 de oros. Muchos de vosotros, mi querido Cáncer, también van a hacer como una reflexión. Estás meditando, estás haciendo como un balance. ¿Vale la pena de repente sacrificar todo por amor, por familia? ¿O vale la pena de repente, yo qué sé, quedarme en mi zona de confort y continuar con lo que yo tengo? Creo que muchos de ustedes, Cáncer, es como que vamos a suponer que tú estás viviendo en un país que no es tuyo. En ese país tú estás muy bien, ¿vale? Económicamente, etcétera, etcétera. Pero quizás extrañas a personas que están en otro país. Entonces muchos de ustedes están haciendo un balance si deberías de repente hacer ese sacrificio de renunciar a todo. Porque aquí está relacionado con el amor y con el dinero. Cáncer. Con el amor y con el dinero. Por eso que muchos de vosotros se preguntan si vale la pena hacer ese sacrificio. ¿Vale? Estás reflexionando, Cáncer. Vamos a continuar. Una cartita más. Elemento tierra. Puede ser que estás lidiando con Tauro, Virgo, Capricornio. La carta del 9 de copas. Hay un personaje, mi querido Cáncer, que posiblemente tú le vas a decir, toma una decisión. Cariño, este personaje posiblemente te ha prometido o te va a prometer que va a dejar todo. Que va a dejar todo, ¿vale? ¿Por quién? Por ti. Pero cariño, como yo siempre digo, mi querido Cáncer, más vale pájaro en mano que ciento volando. ¿Vale, Cáncer? Porque piensa que tenemos lo que es la carta de loco, que es una persona que se deja llevar por el impulso. Puede ser hombre, puede ser mujer. Es cierto que este personaje se siente ahogar, no es feliz con lo que tiene actualmente, pero más vale pájaro en mano que ciento volando. Este personaje, mi querido Cáncer, puede ser de contextura gruesa también, o simplemente si antes era delgado, ahora está un poquito más llenito, con textura gruesa. Se pinta el cabello de algún color. Es una persona que tiene miedo, posiblemente estaba como atrasando mucho por el dinero, a lo mejor por el trabajo, por el proyecto, como que su atadura, cariño, de este personaje está también relacionado quizás por la familia y quizás también por las propiedades o por el dinero, mi querido cangrejito. Por eso que te digo, más vale pájaro en mano que ciento volando, mi querido Cáncer. Voy a sacar lo que es un mensaje del arcángel, de los arcángeles. ¿Qué arcángel te acompaña, Cáncer, esta semana? ¿Qué arcángel te acompaña, Cáncer, esta semana? Vamos a ver. Dice, purificación de los chakras, Cáncer. El arcángel Metatrón, llámame para abrir y purificar tus chakras con la ayuda de las formas geométricas sagradas. Muchos de ustedes, Cáncer, están un poco estresados o estresadas, posiblemente porque algo no funciona. Te recomiendo que invoques al arcángel Metatrón, cariño, para que pueda ayudarte con toda esa mala vibra y para que tú puedas empezar otra vez desde cero, ¿vale? Siento que llevas una semanita de mucho estrés, mi querido Cáncer. Pero, cariño, hay un cambio, hay una evolución para ti, hay un despertar. Siento que te viene algo, Cáncer, que tú te vas a sorprender. Siento que te viene todo de golpe, pero ¿sabes por qué? Porque estás entrando a otra fase, Cáncer. Siento un crecimiento para ustedes. Espero que te haya gustado esta lectura, corazón. Gracias por tu apoyo, cariño. Un besote. Hasta la vista y sé feliz, mi cangrejito. Bendiciones. Cáncer. Hazme caso, Cáncer. Tienes que seguir remando para adelante. No retrocedas como los cangrejos, cariño. Y si vas a retroceder como los cangrejos, posiblemente dando lo que es una oportunidad a una persona que te va a ofrecer todo, prefiero, mi querido Cáncer, que te asegures.
Asegúrate, cáncer. Si esta persona ya tiene documento firmado, si esta persona ya prácticamente te saca la luz, porque muchos de vosotros te oculta, este hombre, esta mujer te oculta, entonces, cariño, pues das un paso. Pero si no, no, ¿vale? Siento que algo maravilloso te espera en el futuro, pero la última palabra lo tienes tú. Recuerda que nosotros somos dueños de nuestro destino. Namaste, cáncer. Te quiero. Besitos. Hasta la vista y sé feliz, cariño. Bendiciones.